¿Ya? Ya. Bueno, buen día. Mi nombre es Claudio, yo creo que con varios nos hemos visto. No sé qué tantos son nuevos. Soy el vecino más próximo al ashram. Vivo al frente, pero no se ve la casa. Camuflado totalmente en la naturaleza. Y Cristina me pidió hablar un poco de diseño, de cómo podemos empezar a diseñar y a visualizarnos al menos esta parte de la cuenca. Yo soy diseñador permacultural. Normalmente uno se está pensando un terreno, no un territorio. Entonces el desafío fue grande empezar a pensarme. Pero claro, son los mismos principios de diseño. Entonces, de manera muy rápida, porque la vez anterior hablamos de permacultura, pero de manera rápida, como no todos estuvieron o saben al respecto, la permacultura es un concepto de diseño que nos permite establecer sistemas sustentables e integrales, ¿no? Que permanezcan en el tiempo y en el espacio. Normalmente nos han enseñado a ver todo separado y la realidad es muy amplia y muy compleja. Pero desde el estudio nos vamos a especializarnos en algo. Hay pocas personas que tienen la visión global y amplia de las realidades. Entonces, por esas mismas especializaciones, muy importante los equipos multifacéticos, multigeneracionales y multitodo, ¿no? En permacultura hablamos de multifunciones. Porque la permacultura lo que trata es de integrar todos los elementos que hay en un sistema. En este caso podemos ver un hogar, una familia, en una finca, cómo se relacionan todos estos elementos, desde el elemento animal, una gallina, o los árboles, el compost, la huerta, etcétera, cómo en vez de ver cada uno de estos elementos por separado, los empezamos a relacionar entre sí y ver tanto qué necesidades tiene cada uno de los elementos como qué nos da, qué nos ofrece. ¿Sí? O sea, todo esto es un análisis amplio y grande, pero para que tengan una idea. Normalmente la gente, más que pensar en las condiciones del lugar o para qué ellos son buenos o para qué somos buenos en la vida, nos metemos en un cuento de cómo generar plata para ser felices. Ese es como el modelo, lo que nos está teniendo ahí todo el tiempo. Entonces, a nivel rural, una familia campesina tiende a establecer un sistema de monocultivo, supuestamente de aquello que da buen billete, ¿sí? Que paga. A mí una vez
de Noruega me llevaron a Guatemala porque una comunidad quería establecer invernaderos de tomate. Yo decía, pero ¿por qué? Entonces, al iniciar todo un proceso con la gente, claro, el tomate era lo que estaba en mejor precio en el mercado. Entonces, uno lleva a la gente a decir, a preguntarse cuáles son sus necesidades. ¿Cómo podríamos resolver esas necesidades en forma diferente, no necesariamente con el dinero? Y al final de todo el análisis y de un proceso participativo, la gente se da cuenta que el 80 o 90% de lo que requiere lo podría tener, incluso, o sea, no solamente sin tomate, pero casi sin vender nada. Entonces es muy interesante llevar a la gente a ese nivel de análisis que les permite, no sé si cambiar su mentalidad, pero al menos darse cuenta de lo cerrado que estamos, ¿no? Esto requiere de procesos con continuidad para poder realmente generar esos cambios y esas transformaciones. Entonces ahí hay un ejemplo de cómo en vez de tener una familia en un lugar con un monocultivo, sea de cereales o de café o de cacao, de caña de azúcar con el trapiche, que en definitiva es poner todos los huevos en una misma canasta. Si te da una peste, se te jodió todo. Si las condiciones climáticas son malas y afectan específicamente ese cultivo, lo pierdes todo. Y si llegas a cosechar y te va bien, el precio no lo pones tú, te lo ponen. Y normalmente, en diciembre, hablando con campesinos de La Pava, con la posibilidad de que se transfieran sus cultivos convencionales a orgánicos, un campesino con 1 hectárea de café, que es lo que mejor vende, está invirtiendo 5 millones de pesos por hectárea entre fertilizantes y cal. Y cuando logra vender el café, no recupera ni 4 millones de pesos por hectárea. O sea que perdió 1 millón y todo su trabajo y esfuerzo no es reconocido. O sea, Y cuando la gente nos cuenta y tratamos y hacemos el análisis, ahí se dan cuenta de la pérdida. O sea, es muy increíble. Bueno, la permacultura tiene esto, viene de 2 amigos geógrafos, profesor y el estudiante, Bill Mollison y David Holmgren de Australia, y desarrollan a través de la observación que hacen en la naturaleza, cómo funciona la naturaleza, y establecen unos principios éticos que ninguna o muy pocos oficios o profesiones lo tienen. Es el cuidado de la tierra, el cuidado de la gente y el compartir con equidad el excedente. Y 12 principios de diseño. Observar e interactuar. Captar y almacenar energía. Energía es todo. O sea, si yo estoy en un lugar de sequía, cuando llegue el agua, necesito almacenarla. No puedo dejar que se me vaya. Si estoy en un lugar frío, ¿cómo voy a hacer una batería de calor para captar ese calor y no tener que utilizar calefacción extra al interior de la casa? Con energía solar pasiva yo puedo calentar un espacio. Y así, ¿no? Cualquier
almacenamiento energético es valioso. Obtener un rendimiento, o sea, vamos a hacer algo para tener algo extra. Hoy, la mayoría de la producción convencional utiliza más energía que lo que entrega. O sea, es totalmente irracional. Aplicar autorregulación y aceptar la retroalimentación. Cualquier cosa que hagamos, constantemente tenemos que estar reevaluando y retroalimentando. Usar y valorar los servicios y recursos naturales. Nosotros vemos, pero no observamos. Entonces, perdemos la posibilidad de utilizar muchos servicios de animales o incluso de plantas como elementos en un sistema para que el sistema funcione mejor. Producir sin desperdicio. Cada vez que tenemos un excedente, algo que nos sobra de un sistema, es un problema. Estamos acostumbrados a resolver ese problema metiéndonos la mano al bolsillo y pagando servicios a alguien. Cuando vamos al baño y hacemos nuestras necesidades, tiramos la cadena, se van las excretas y pagamos servicios públicos para que alguien se encargue de eso, ¿sí? O cuando generamos la basura, lo mismo. Lamentablemente, gran parte aquí en Colombia de nuestra excreta va a dar a los ríos y de los ríos al mar. O sea, San Rafael recién está poniendo una planta de oxidación y de tratamiento de agua. Si no, todas las excretas salen por las canales del pueblo y van a dar al río y del río a playas, a la represa. Sí. Usar y valorar servicios de recursos naturales. ¿Por qué crees que pintaron un caballo ahí? No sé, los símbolos, seguramente porque el caballo tiene un uso de gran importancia en las labores rurales, no sé. Diseñar desde los patrones hacia los detalles. Integrar más que segregar. Usar soluciones lentas y pequeñas. Estamos acostumbrados a que todo sea rápido. O sea, si no es rápido, no sirve, ¿no? Y en ese acelere es que cometemos cantidad de errores y estamos presionando a sacar el producto, no a la normalidad del proceso para que nos dé lo que nos tiene que dar. Usar y valorar la diversidad, usar los bordes y valorar lo marginal. En todo ecosistema hay un efecto de borde que es cuando dos ecosistemas se juntan, se traslapan. Y ahí hay una riqueza enorme de diversidad. Entonces, en permacultura, no importa lo que hagamos, tratamos de maximizar ese efecto de borde. Y usar y responder creativamente al cambio. O sea, tenemos que cambiar el chip. No podemos seguir pensando como venimos pensando. Tenemos que desaprender montones de cosas que nos han metido, que se suponía que era así, y responden realmente o a intereses o a visiones, no necesariamente porque así es. Entonces, ¿cómo poder ser activo, ser innovador, observar y ensayar? Lo peor que puede pasar es que no me resultó, pero no afecte a nadie. Esos principios, con ese nombre y definición,
es como los plantea David Holmgren, el estudiante que a través de su tesis a finales de los 70 y principios de los 80, entre profesor y estudiante, desarrollan el concepto de la permacultura. Sí. ¿El qué? El borde, sí. Por ejemplo, la ribera del río. Sí, claro. La ribera del río tiene un efecto de borde importante, ¿no? Está el medio acuático y está el medio terrestre que se unen. Esas condiciones son especiales. Bill Mollison plantea estos 12 principios un poco diferentes, pero coinciden. Yo utilizo mucho esto porque es más tangible para las comunidades rurales, para los campesinos. Si hablamos, por ejemplo, de funciones múltiples, que cada elemento tiene que cumplir al menos 3 funciones. Una gallina no solamente nos da huevo, carne, nos da pluma, escarba, entonces la podemos utilizar como se llama un chicken tractor, un tractor de gallinas. Es un corral pequeñito con 4 o 5 gallinas y diseñamos la huerta de manera que el pasillo pueda moverse este corral pequeñito móvil de gallinas que van a estar escarbando, van a defecar, van a estar abonando el suelo, se van a comer las malezas, van a estar controlando las plagas, los insectos, pero no me pueden tocar la lechuga, el tomate o el pepino porque están en sus corralitos encerradas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos diseñar esos espacios para que funcionen? Después yo cosecho a este lado y ya el corredor está suelto, abonado y listo para cambiar y rotar. Y yo luego de haber cosechado aquí, voy a sembrar acá. Entonces, funciones múltiples. Gallina, una estructura. El templo nos protege del sol, del agua, del viento, de que se nos metan animales, pero también con esa superficie en el techo podríamos captar agua lluvia si lo necesitamos, ¿no? Entonces, es empezar a buscar todas estas multifuncionalidades. Sectorización, necesitamos reconocer cómo funciona la naturaleza en el lugar que vamos a establecer un diseño. Y eso es observando, eso es sintiendo de dónde corre el viento, cuando llueve, en qué dirección llueve. Es cálido, es frío, sube por el valle a cierta hora en la mañana, baja en la tarde. Tenemos vientos en estaciones a lo largo del año. Todo eso lo tenemos que saber. Observar, conocer, ir a preguntarle a la gente local cómo funciona todo eso para poder planear y diseñar la infraestructura y todos los sistemas que vamos a establecer. Normalmente, lo que la gente prioriza es la vista. Entonces, alguien se compra una tierra, está en el filo y dice, no, pues aquí qué vista más maravillosa. Cuando ya construyeron, ¿de dónde traen el agua? Si es un lugar donde le pega todo el viento, la casa va a ser la barrera donde va a pegar todo el viento o todo el sol, ¿no? No pensamos en nada de lo que tenemos que reconocer para poder establecer esos sistemas. Tenemos que zonificar, y zonificar quiere decir que vamos a localizar los distintos elementos, sistemas, dependiendo el cuidado y mantenimiento que requieren. Entonces, lo que requiere más cuidado lo voy a tener más cerca porque le puedo
lo puedo observar de forma más sencilla. Aquello que no requiere tanto cuidado va a estar más lejos. Le puedo dar una vuelta una vez a la semana o una vez al mes, si son árboles frutales, por ejemplo. Pero una lechuga, si me cayó una babosa, de un día para otro no tengo lechuga. En la zonificación siempre tratamos de dejar un lugar de no intervención. Ese lugar va a ser donde podemos observar cómo funciona la naturaleza por ella misma y aprender de esas observaciones para llevarla a los otros sistemas. Aquí está el efecto de borde, un ejemplo entre el potrero y el bosque, ¿no? Ahí hay animales, insectos, plantas que no hay ni en el potrero ni en el bosque. Se cruzaron y se crearon ahí, son especies endémicas. Con el efecto de borde también hablamos de formas. El ser humano ha determinado que todo tiene que ser derechito. No sé por qué, de dónde llegó esa rectitud. Porque la naturaleza nada es recto, ni nada es homogéneo, ¿no? Entonces, si copiamos la naturaleza, nos va a mostrar justamente eso y podemos optimizar los espacios. Ahí hay un ejemplo abajo, por ejemplo, sembrar maíz cada 1 metro. Si lo sembramos recto, aquí meteríamos 35 matas de maíz. Pero si el mismo metro de distancia lo hacemos en zigzag, metemos 50 matas de maíz. Con el mismo trabajo, los mismos abonos, vamos a optimizar el rendimiento, ¿no? Por jugar con estas formas. El uso de los recursos biológicos. Entonces, esto sería el uso y la valoración de los recursos naturales que dice David Humphrey con el caballito. Es recursos biológicos. ¿Cómo aprovechamos? Por ejemplo, estos son unos gansos en 1 hectárea de papas. El agricultor sembró sus papas y metió 10 gansos. El cuidado durante los 4 meses que van a salir las papas es de mantenerle el agua a los gansos. Los gansos hacen toda la labor. Control de plagas, abono, desmalezan. Saben que el frutico que sale en la planta externa de la papa es tóxico, entonces no lo tocan, no tocan la mata de papa. Bueno, unos tremendos camellares. Y si alguien se acerca a robarte las papas, son mejor que un perro. Anuncian, ¿no? Así como tenemos funciones múltiples, también tenemos elementos múltiples. Esto quiere decir que varios elementos me tienen que respaldar una misma función. Es el backup, ¿no? Si yo quiero hacer algo, tengo que tener un plan A, B y C. Y los latinos tenemos hasta el Z, muchas veces. Porque no están los recursos, no se nos dan las cosas como quisiéramos y vamos, pero de que salimos con la nuestra, la sacamos. Y eso es muy valioso. Entonces, ¿cómo vamos a tener siempre, tras una misma función, varios elementos que respalden, que sean el backup? Ubicación relativa. Ubicación relativa tiene que ver con cómo vamos a localizar y optimizar esa localización para que sea más fácil y poder sacarle más provecho a un sistema. En la mitad tienen una estructura sencilla que la mitad es gallinero y la mitad del frente es un invernadero. El techo a un agua dirigido
de manera que durante el invierno, esto es en zonas ya sea hemisferio norte-norte, bastante norte, o en el sur-sur, dirigido al sol, en donde yo voy, lo que quiero es que me entre la mayor cantidad de sol posible. Como el ángulo de inclinación del sol va a variar entre verano e invierno en países con estación, yo tengo todo el invierno el sol pegando y entrando a este espacio, pero en verano ya me cambió la inclinación y no va a estar súper caliente el lugar, no le va a pegar en forma indirecta. El hecho de tener el invernadero y el gallinero en la misma infraestructura nos permite tener, al tener 30, 50 gallinas, si ustedes han cogido las gallinas, tienen una temperatura corporal mayor a la nuestra. 30, 50 gallinas son una batería de calefacción, de calor. En Noruega nosotros montamos gallineros con invernaderos y las gallinas permitían que las plantas no se nos helaran, ¿no? Y hay un intercambio entre oxígeno y anhídrido carbónico entre plantas y animales. Eso es la permacultura, ¿no? ¿Cómo podemos optimizar todo? Allá hay un establo y entonces se diseñó para poder recolectar las excretas de los animales por debajo con un carrito, con un acoplado, para no tener que estar manguereando y la canal. Todo eso hace parte de la ubicación relativa, o incluso en un huerto, si sembramos solamente lechugas, vamos a tener que entre ellas van a estar compitiendo por la luminosidad y por los mismos nutrientes en el suelo y la misma profundidad de raíces. Si sembramos repollito de Bruselas, lechuga, col, diferente, y viendo el ángulo que da el sol, a cada una de ellas le vamos a dar y repartir la luminosidad y el calor a lo largo del día, en vez de que estén compitiendo entre ellas. Todo eso nunca lo pensamos. Y eso es ubicación relativa. ¿Cómo sembramos algo que tiene una cebolla, un ajo, que es de raíz superficial, con otras más profundas? Entonces, optimizamos todo eso. El principio de la agroforesta, pues. Sí, o sea, la agroforesta justamente cuando tú vas a establecer una parcela agroforesta, tienes que hacer el análisis del material vegetal que vas a plantar, qué follaje, qué altura, en cuánto tiempo me va a crecer para que se puedan complementar y una palmera crezca alta y puede estar pegado a un achote o a otro árbol productivo y la palmera no me va a dar sombra realmente, ¿no? Todo eso hace parte del análisis. Diversidad en semillas, diversidad étnica, diversidad social, cultural, es lo que debemos de propiciar. El uso de patrones naturales, ¿no? Si observamos la naturaleza, hay muchos patrones que se repiten. Desde, miren los pentágonos en el desierto, en las dunas, o si hacemos cortes transversales en un árbol, se dice que lo que está abajo de ese árbol también se compara con el follaje de las ramas. O sea, esas ramas que están
hacia el cielo, están las raíces hacia abajo. Y hay distintas formas que surgen en distintos cortes, como una manzana mordisqueada por los dos lados. Así también tenemos semillas que tienen la misma forma, cuerpos de agua que van aflorando y forman, sí, así como, a ver qué, no, se me va el nombre, pero se ve ahí en la foto de arriba cómo se va aposando el agua y llegando a donde va a desembocar. El agua en el río, si uno observa una roca que de repente tenga una ondulación, y uno dice, pero ¿y cómo se formó esto? O sea, ¿cómo puede quedar una pequeña depresión y la arenita, las gravillas y luego piedras más grandes van a ir laborando la piedra, ¿no? Y se va a formar ahí un hueco sumamente pulido que ha sido erosionado, pero no es casual ni tiene cualquier forma. Es como entra el agua y ese material que está le va a dar una vuelta y luego el agua va a circular. Los antroposóficos y Rudolf Steiner, al observar esos movimientos del agua, generó todos unos flow forms, unas formas que fluyen, que se reproducen y que permiten oxigenar el agua, ¿no? Como sistemas de oxigenación de agua. En Suecia, las excretas de 500 personas y orines van a dar a un laguito donde las parejas van a hacer picnic. Y uno dice, ¿cómo así? Porque no huele nada. Todo el sistema está aireado y oxigenado y procesado de una manera totalmente natural, ¿no? Con estos flow forms. La sucesión natural. Cuando estamos en un bosque, vemos un árbol anciano que muere, se cae. Al abrirse ese haz de luz en el canopy, del bosque, las mismas semillas que botó ese árbol o los otros árboles alrededor empiezan una lucha por conquistar ese espacio, ¿no? Eso es una sucesión natural. Y ese árbol va a quedar ahí caído, va a ser refugio de animales, los insectos lo van a degradar, hongos, etc. Va a alimentar el suelo y es todo un proceso natural. Esta sucesión natural, cuando hay, por ejemplo, ustedes lo han visto aquí, los lugares que fueron potreros, en esta parte alta, y en realidad todo esto fue potrero. O sea, hace 15 años, todo lo que ven de aquí para arriba fueron cultivos de maíz y de caña de azúcar, ¿no? Y uno ve hoy un bosque que no se cree que tenga una edad tan corta. En las cimas se mantuvo las manchas boscosas y eso sirvió de semillero cuando esta tierra quedó inactiva durante el conflicto armado. Y los campesinos tuvieron que salir y entonces nadie trabajó esta tierra. Hubo una regeneración natural. Las ardillitas, los distintos animales, la avifauna, cogía semillas, defecaba por acá abajo, ¡pum!, y crecían arbolitos, y así se fue generando esto. ¿Sí? Esta sucesión natural, normalmente hablamos de plantas pioneras. Hay algunas plantas y árboles
que tienen mucho menor requerimiento que otras. Esas son las que van a crecer primero y que cumplen esa función de abrir la tierra que está compactada, de si no hay mucha agüita, estas van a crecer igual. Si hay exceso de sol, ahí están, ¿no? Ellas luego mueren, pero cumplieron su función, le alimentaron y nutrieron el suelo para que otras luego vengan y así sucesivamente hasta establecer un bosque, que en este caso viene a ser un bosque secundario, ¿sí? Ese es el proceso de sucesión que sucede en forma natural, pero que nosotros también, sabiendo cómo funciona, lo podemos propiciar, ¿no? Aquí está lo del aprovechamiento de la energía, captación de agua lluvia de los techos con tanques de almacenamiento, sistemas que nos permiten, claro, cuando el techo está ahí expuesto, caen hojas, viene un pajarito, defeca encima. ¿Cómo hacer que la primera lluvia caiga en un recipiente, filtre todos esos restos y luego de haber limpiado el techo, pase a un tanque de almacenamiento de agua que vamos a poder aprovechar? O como a una casa común y corriente, construyéndole un invernadero adicional en la dirección donde donde hay mayor posición o sea, captación del sol, va a permitir calefaccionar toda la casa a través de ese invernadero. Esos son los 12 principios de diseño y nosotros hemos planteado un 13avo, que si no es divertido no es sustentable. Podemos ser súper militantes y estar con el dedo de la Inquisición. Todavía comes carne, o mira cómo botas la basura, o estás contaminando el agua, ¿por qué no usas el baño seco? Así no vamos a convencer a nadie. Más bien, los invitamos a procesos bacanos de convivencia, de aprendizaje, de experimentación, y cada uno va tomando la opción y la decisión que mejor considere. Entonces hablamos de que si no es divertido, no es sustentable. Aquí está un resumen y de pronto estas 2 hojitas las podrían reproducir y tenerlas, porque van a empezar uno empieza a pensar diferente y observar cosas que siempre había visto pero nunca había observado. Y así como podemos establecer sistemas productivos, aquí hablamos de las 7 áreas de acción permacultural: herramientas y tecnología, educación y cultura, bienestar físico y espiritual, economía y finanzas, tenencia de la tierra y gobierno comunitario, manejo de la tierra y la naturaleza, ambientes construidos. O sea, cómo esta misma forma de pensar nos permite establecer todo tipo de sistemas sociales, económicos, constructivos, energéticos, ¿no? Que vamos a plantear y mirar desde otras perspectivas. Aquí donde estamos, en la cuenca del río Arenal, tenemos una riqueza de agua tremenda, mucha diversidad de fauna, ya fauna propiamente tal, quedan poquitos, avifauna mucha, pero la fauna sí se ha reproducido. Nosotros tenemos
capturas de fototrampa con puma, aquí, tigrillos, osos hormigueros, la pareja de chicos que estuvieron de Guayana Francesa el año pasado, abajo de mi casa captaron guagua y ñeque, abajo por donde entramos todos los días. Nunca me hubiese imaginado que están ahí. O una taira, que yo sí la he visto varias veces. La taira es un mamífero de este tamaño, de paticas cortas, negro, con una cola grande y como con un chalequito aquí entre la cabeza y el pecho, entre gris y blanco. Entonces, vemos resultados de esta regeneración, restauración de la naturaleza. Cuando los primeros compañeros llegaron acá hace 12, 13 años, desde donde Doña Enue, se veía la única casa que había en Taibará, que es donde vivió Bajersi, la de Adriana Giraldo. Porque todo esto era potrero. ¿Sí? O sea, a 1,5 kilómetros se veía, de ahí de Pénjamo, la casita brillaba, porque no había un árbol. Hoy no puedes ver una persona a 10 metros con la vegetación que ha crecido. Tanto por regeneración natural como también hemos plantado cientos y miles de arbolitos. Ya cuando queremos pensar en grande, en un territorio, ahí está la invitación que nos hace Cristina, y es cómo poder optimizar los distintos sistemas. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos personas que habitan el territorio, tenemos otros seres, tenemos animales, hay vegetación, hay agua. ¿Cómo nos cuidamos entre todos? ¿Cómo nos complementamos y no competimos un elemento con el otro? Tenemos tierra. La tierra la necesitan todos los otros seres y nosotros también. ¿Cómo establecemos sistemas productivos que sean acordes con el cuidado y la protección de esa naturaleza y de los suelos, que no nos generen erosión? Estos suelos decididamente no son aptos para cultivo. Por la inclinación, no hay muchos lugares planos, y en lugares inclinados, si no terraceamos, si no trabajamos con el agronivel, con cotas de nivel, se nos va a venir todos esos nutrientes, vamos a erosionar el suelo y lo que va a quedar es tierra que no tiene ningún valor nutritivo, ¿no? Ni para las otras plantas ni para nuestros cultivos. Entonces, a lo que tenemos que llegar es pensar en todos estos aspectos, en las necesidades que cada individuo y cada grupo de seres que habita el territorio, qué requerimientos tenemos. ¿Sí? Eso es un análisis grande. Entonces, les quería plantear eso. Ahí se ve la cuenca, los puntitos rojos son las reservas naturales de la sociedad civil que están en protección. Aparte de esos puntos que han sido los que han podido ser registrados ante parques naturales, hay otros espacios como el mismo ashram y toda la tierra del ashram que está en regeneración, en protección y en conservación. A nivel legal, nosotros venimos promoviendo la conservación voluntaria sin apellido y sin nombre. O sea, los que se puedan registrar, pero es
el registro entre parques naturales, aquellos que tengan escritura, pero gran parte de los predios no tienen escritura. Y un acto de voluntad de conservación, es ridículo que el Estado exija papeles si la gente lo está haciendo de hecho, es lo más importante. Entonces nosotros venimos planteando el reconocimiento de los que están conservando, estén carnetizados o no, ¿no? Porque a eso se va al final. Claro, si estamos conectados. ¿Cómo? Pues si hay corredor biológico de cada región. Hay pequeños pedazos que no. Por ejemplo, si vemos Zafra, que tiene 33 hectáreas y que está al otro lado de la Quebrada La Viejita, está todo el Valle de las Piedras en Potrero, donde no hay conexión con este lado. Un poquito más arriba, donde está Don Héctor, baja el bosque hasta el río y sí habría conexión con lo que está de ustedes por el lado de allá, que sube, ¿no? Y todo este cerro que está aquí al frente de donde Doña Enue. Luego de aquí está Taibará, teniendo a Daniel, a Gerardo entre medio, que también están conservando y cuidando. Y Taibará va por todo el margen del río a mano derecha, subiendo, y enfrente del centro de inspiración, donde están las divisas, donde llega esta es la Quebrada del Coco, este es el Arenal. Aquí viene lo que hemos llamado las azules y acá viene la Alemania. La Florida se junta con la Alemania y se juntan aquí con las azules que, no me pillo, la Sonadora. En realidad esa quebrada se llama la Sonadora, pero todo el mundo le llama las azules porque viene desde allá de las azules. Acá está el centro de inspiración y aquí se unen y aquí nace el río Arenal como afluente. Acá viene la Quebrada La Viejita con sus afluentes desde Camelia. Entonces, hay conectividad. Al otro lado, bueno, aquí al frente están ustedes, estamos nosotros conectados. Le sigue Freddy, que también eso ya lleva 6, 7 años en regeneración. Luego está Mauricio Montoya, lo mismo. Y la mancha de potrero que queda, lo único que va quedando acá en la cuenca es lo de Don Henry, que quiere vender. Pero ahí uno puede apreciar bastante bien la diferencia y el mal manejo de los espacios, ¿no? Varias de las quebraditas que había nacimiento, el agua se profundizó y no hay agua en ese predio casi. Pero eso se recupera y hay manchas de bosque. Se puede regenerar y cuidar eso. Pero además con la pendiente y con el pisoteo de las vacas ya hay espacios con deslizamiento de suelo, de tierra, y aun cuando al borde abajo llega y tiene como lindero la Quebrada La Sonadora hermosa y al frente la parte más preservada de Taibará, que son como 7 hectáreas, de toda la gente que ha tenido interés, nadie se le ha apuntado todavía a comprar eso, ¿no? Bueno,
El ejercicio es ya aquí estamos en un área protegida declarada por la autoridad ambiental, que es el DRMI, el Distrito Regional de Manejo Integrado, Las Camelias. Y ese Distrito Regional de Manejo Integrado que es todo esto. ¿Sí? Está entre San Rafael, San Carlos y parte en Granada. Eso cubre toda la cuenca. Gran parte. Todo esto. Sí. A lo que está punteado. Sí. Entonces, aquí de la Rápida hacia allá no hace parte del DRMI. Sí, sí, todo esto estamos dentro. O sea, nuestra parte de la cuenca es esta. Desde el puesto de salud. Desde el puesto de salud hacia arriba, toda esta parte de la cuenca está al interior del DRMI. En el DRMI, que fue una decisión de la autoridad ambiental, se invitó a la población, a las juntas de acción comunal, a las organizaciones, a participar en la elaboración del plan de manejo. Pero en estos días, justamente doña Olga decía, a mí nunca me preguntaron si esto... claro, y así pasa en gran parte de los territorios donde Cornare declaró área protegida, la población nunca se enteró cuando lo multan y no tienen idea por qué lo están multando, ¿no? Ahí son las inconsecuencias y las cosas que son procesos mal llevados. Pero vos hablas de Sí y no. ¿Ah? Sí, pero no pasa mucho realmente. Aquí hay varios aspectos que quedaron en el plan de manejo del DRMI y varios aspectos que nosotros y otra gente planteamos. Entonces se habla de restauración ecológica, sistemas productivos sostenibles, control y seguimiento de las entidades territoriales, educación y capacitación ambiental, o sea, la formación, la sensibilización, la educación ambiental, antes que imponer y poner multas y la represión. La organización y participación para la cogestión ambiental del territorio. O sea, nos soñamos con un comanejo de este territorio por sus comunidades. Que quienes viven aquí sean los actores y protagonistas de cómo se desarrolla este territorio. Va a generar mayor sentido de pertenencia y vamos a tener que unirnos para poder plantearle a las autoridades nuestra posición. Eso es sumamente importante. El encadenamiento productivo, sostenible y responsable, investigación participativa, bioconstrucción, ecoturismo, implementación y mantenimiento de sistemas de saneamiento, manejo de residuos sólidos, energía sostenible. ¿Sí? Esto es ya un plan de manejo de todos los predios que están al interior de esta área protegida. O sea que tenemos una base
con las autoridades que nos permitiría, es como el plan de desarrollo de un alcalde, ¿no? En la campaña el alcalde dice voy a hacer tal cosa. Bueno, fue elegido, a ver, hágala. Nosotros venimos en la misma. Señores de Cornare, está el plan de manejo, hagámosle. Y habemos quienes le queremos meter a todo esto. Y lo estamos haciendo. Ellos son la autoridad, ellos tienen los recursos de parte del sector privado energético. Entonces, ¿cómo le hacemos para seguir moviendo esto? En estos momentos estamos gestionando un proyecto grande de 5 municipios a nivel bioregional, donde están todos estos elementos incluidos. La democratización de las áreas protegidas y de la conservación. Cómo vamos a formar a las juntas de acción comunal, a la población, para que participen y sean protagonistas de la toma de decisiones, porque es eso, ¿no? Pero mostrando alternativas, no la mente cerrada de que aquí las autoridades municipales se han reclamado de que Cornare se lo jodió, porque declaró tanta área protegida que no puede desarrollar y no puede sacar platica, ¿no? No ven el lado positivo. O sea, aquí hay un sinmundo de cosas por hacer, ¿no? Y a nivel planetario nos está mostrando que esto es lo que tiene mucho más valor que todas las otras atrocidades o formas de hacer uso de los espacios y de los recursos naturales. En un lugar donde la población depende de esos recursos naturales, no podemos decir que no vamos a tocar. El asunto es cómo tocamos y cómo manejamos esos recursos. ¿Quiere decir? Tenía 2 preguntas puntuales. Con lo que conoces del plan de manejo, del distrito de manejo integrado, lo que contiene ahí podría estar en armonía con lo que propones del diseño permacultural. Sí. Una. Y 2, si las experiencias previas que has tenido, ¿cómo podemos, este lenguaje del diseño permacultural, de los principios, cómo se traduciría a los campesinos y los campesinos se montarían a esto? ¿Cómo? ¿Cuál sería como tu visión? Mira, o sea, todo esto es un proceso, y es un proceso que requiere, uno, la confianza de poder interlocutar. Eso es primordial, ¿no? Yo creo que estamos ahí cerca. En estos 10 años que yo llevo aquí, la visión de la gente y todo se han ampliado. Hay algunos que son más cerraditos, pero muchos se han dado cuenta de muchas cosas que se han compartido con ellos. Yo creo que eso es valioso. Ahora necesitamos mayor continuidad en esos procesos. Procesos de formación y de venga y hagamos. O sea, es el aprender haciendo. El aprender haciendo y que tengamos las alianzas necesarias que nos permitan en la parte productiva de realmente poder comercializar los productos, que es lo que a la gente le interesa, ¿no? Pero hay una serie de aspectos que no hemos tenido la posibilidad de compartir todavía con la gente. Y qué bueno poderlo hacer. O sea, yo he invitado siempre a los vecinos, he invitado siempre a los vecinos cuando hacemos talleres, pero están muy ocupados. Claro, se sienten también
que desconocen muchas cosas o el lenguaje. Es diferente cuando yo hago talleres aquí, viene gente de la ciudad, a cuando estoy solamente con comunidades campesinas o indígenas o comunidades afro. Pero no, pues yo me sueño haciendo todo eso y con toda la disposición e interés. Claro, yo creo que acá lo que deberíamos como exportar, como dice que es el conocimiento. Ujú. Más que meternos después a que venda el café, que no sé qué, siéntese el conocimiento. Sí. Eso y pues, el turismo pues bacano pues, de que la gente vea cómo se hace el café. Son varios aspectos. O sea, ellos, a ver, un campesino que se transforme en un guía es difícil, ¿sí? Y yo creo que no hay que quitarle su raíz. Ahora, el que se puedan abrir a mayor puntos de apoyo en su rebusque económico es totalmente válido. Y poder aportar para que ideas, sueños o cosas que se empiezan a dar cuenta, venga, hagámosle, es posible, ¿no? Apoyar y extender, yo sí creo que podemos ahí hacer mucho. Bueno, aquí tenemos la cuenca. Tenemos la cuenca. Este es el ashram y ya tenemos todas estas viviendas de aquí para arriba. No se nota, pero sí lo hay. Esto es por la parte de los gallos, arriba al frente. ¿Cuál sería la tuya? ¿La? De tu casa. Mi casa está, sí, 27, 29, la de Sergio y Betty al lado. Y gatos. ¿La qué? Los gatos. Esto. Y los locos son como arriba. Los López están por acá. Elsie. Eso es el lote de Manuel. No necesariamente son casas, pero son predios y gente que adquirió predios. Él sí está cerca del templo del agua, ¿cierto? Sí. O sea, el templo del agua está como para acá. No, y eso de acá, estos son, entiendo que acá son los gatos, por acá los locos, y esta gente es aquí. No, pues aquí están ustedes y aquí está Daniel, Gerardo, Laura. Laura yo creo que está acá. Sí. No, pues ahora hay mucha. Yo no me he metido por ahí, pero esto se convirtió en una urbanización. Aquí está Inesita. Sí. O sea, ahí también todos esos aspectos entran a jugar, ¿no? Cómo la llegada nuestra, acá en general, ha permitido la conservación, pero también ha afectado en el precio de las tierras, ¿no? Cada vez mayor demanda por las tierras y ya aquí conseguir algo por 100 millones de pesos una hectárea, o sea, Daniel lo último que compró, que vendió a 30 millones 500 metros cuadrados es el equivalente a 600 millones la hectárea. Y claro, si cada persona que tiene una hectárea lotea en 5, se vuelve millonaria y estamos haciendo un desastre total en el territorio. Pero ¿qué dice la ley ahí, Claudio?
Pero es que la ley, de poco sirve la ley, Cristina, porque mira, o sea, tantas cosas que pasan aquí dentro del DRMI. O sea, dentro del DRMI normalmente no se podría haber construido una carretera. Y ya hay 3 que sepamos. La de Camelia, que se metió hasta acá arriba, esta otra y la otra que va a las minas. ¿Y dónde está la autoridad? ¿Qué hizo? ¿O qué ha hecho? ¿O qué va a hacer? ¿No? Entonces, para nosotros, sí. Quería preguntar sobre esa vía, es la extensión de la vía que tiene Placalosa hasta el Caimo, ¿cierto? Más o menos, que es esta vía que llega hasta el Alto. Pero esa vía, esa servidumbre es pública, está dentro del plan territorial, la Secretaría de Planeación la tiene estructurada como una vía, la futuro va a crecer o no. Pues es que yo no he entendido muy bien esa vía la construyó un privado para llegar hasta su lote, pero es la extensión de Tú estás hablando de esta. Sí, Ujú. O sea, esa vía se construyó hace mínimo 5 años porque pues no llegaba a la por esa misma vía. Pero eso es en privado, ¿eso es lote privado o eso es público? Cuando nosotros llegamos, los carros llegaban hasta Pénjamo. Toda esta vía, hasta aquí en la entrada del Ashram y el puente del Coco, se arregló la vía posteriormente. Y eso fue un acuerdo entre los vecinos. Cristina autorizó que se siguiera y que pudieran llegar la escalera hasta acá al frente a la caseta comunitaria. ¿Ya? Y les permitió tener un potrerito donde los campesinos bajen con sus bestias, dejen sus bestias ahí y puedan tomar la escalera. Hasta ahí habíamos llegado a acuerdos. El acuerdo era que no se tenía la ¿Ese lote es privado? Pues la pregunta es esa, si el lote es privado o es público. Es decir, la carretera está en el lote del Ashram. Sí. Hasta donde está el portón. Sí. Y de ahí para adelante ya no es Ashram. Pero de ahí para allá es nuestro. La escritura dice que yo soy dueña del río. Yo sé que no, pero... Claro, son 30 metros. 30 metros a cada lado del río, no es, o sea, es público. ¿Sí? Pero también ahí, entre lo público y lo privado, esto es una servidumbre, es un camino real. Y lo que veíamos en estos días en reunión es que realmente es un camino privado, en donde los vecinos hemos autorizado, y no, porque los vecinos campesinos en diciembre nos dieron la sorpresa de que como ya habíamos llegado hasta la orilla del río, que era lo acordado, al otro día nos encontramos que tenían la máquina pasada al otro lado porque ya iban para arriba. Y nosotros somos los dueños de lado y lado de ese camino real, que es la reserva Taibará, y somos reserva natural. Muy bueno el ejemplo para ver lo legal y lo no legal, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos en la legalidad, este paraíso se nos convierte en un infierno. Porque se genera un conflicto entre los campesinos que quisieran el progreso y el desarrollo y poder llegar más fácil a sus hogares, y es totalmente legítimo. O sea, hay que ponerse en los zapatos del otro y no de forma romántica, ¿no? O sea, sal con un enfermo a 2 horas caminando por piedras lisas, por unos barriales tremendos, lloviendo,
Bueno, y tienes que llegar hasta el pueblo porque no tienes plata para llamar un carro. O sea, aquí nosotros en varias ocasiones nos ha tocado a medianoche salir con algún vecino en una urgencia que le hemos dicho a la orden. Los que hemos tenido carro, a mí ya me lo robaron. Poder auxiliar a los vecinos cuando lo requieren, ¿no? Pero entonces, mira que es muy complejo, porque si vamos a la legalidad del DNMI, somos un área protegida, etcétera, pero también entendemos la necesidad y el deseo de tener mejor accesibilidad a sus casas o a sus hogares. Por encima de la legalidad, teníamos que conciliar, y ni negro ni blanco, sino que a ver dónde nos ponemos de acuerdo a encontrar un gris en ese panorama para poder seguir habitando aquí, si no, el día de mañana, ay, don Sergio, qué pena, y yo iba con las mulas y le pasé a llevar el carrito, o estaba en una quema y se soltó la quema y se quemó tal casita o tal estructura. Esas son las cosas que llegan a pasar, lamentablemente, cuando tú no logras llegar a acuerdos, a consensos, y aun cuando las cosas, o sea, nosotros nos vimos no solamente presionados, sino que violentados con el hecho de que todos ellos sabían de mutuo acuerdo de que al otro día del convite que habíamos hecho para terminar la franja de la carretera hasta el río, al otro día ya tenían la máquina para seguir para arriba y nosotros no teníamos idea que éramos los dueños del terreno, ¿no? Sino que yo entiendo el dolor y lo comparto, pero finalmente para llegar al Aslan también se pasó por encima de un río, que es el que queda al lado de la casa de Doña Eni. De la quebrada, sí. La quebrada. Entonces digamos que si uno estuviera aplicando la norma, sea un DNMI o un plan territorial dentro de lo rural que tiene San Rafael, bueno, que esto es San Carlos. Cada que uno cruce un río, por pequeño que sea, hay que hacer un trámite que se llama ocupación de cauce. La ocupación de cauce es literal, que yo le estoy diciendo al territorio administrativo y gubernamental, voy a pasar por encima de este río y el tratamiento que yo voy a hacer va a ser el que sea. Va a construir un puente en tal punto específico, va a tratar de proteger el espacio que va a intervenir y demás, ¿cierto? Entonces esos vecinos, al ver que hasta donde estaba construida la vía ya estaba pasando lo que hoy nos está doliendo, es muy difícil controlar que ese privado no quiera llegar tan bien como en algún momento llegó acá, ¿cierto? Es muy complejo. Claro. Sí. Pero sí, sí, pero ellos no saben eso, entonces lo difícil es llegar a acuerdos en donde prime el bien común al bien privado. Sí, sí, pero también, claro, pero también ver, o sea, es muy fácil decir, no hay necesidad de llegar en carro cuando uno lo tiene y cuando la carretera te llega hasta la orilla de la casa. Pero cuando estás en unas condiciones, o sea, estamos partiendo de la buena fe de que, y se ha preguntado directamente, si no hay otros intereses, por ejemplo, de lotear, subdividir y la valorización de los terrenos, que de pronto nos aparezca una urbanización allá arriba. Esperemos que no,
Por lo menos mirándonos a los ojos, eso es lo que se dice que no. Pero esto es muy complejo. O sea, y en una zona rural y en Colombia, o sea, yo sobreviví 10 años del Darién por la tolerancia y poder conciliar. Pero si uno se queda desde la visión conservacionista, no tienes chance. No tienes chance, ¿no? ¿Y quién es la ley en el lugar? El grupo armado. Y si está jodiendo mucho a los campesinos, entonces te mandan a matar. Bueno, yo les quería aspectos que debemos de considerar. Sistemas productivos amigables y buenas prácticas regenerativas. El manejo de los recursos naturales, formas de vida sustentables. O sea, ahí estamos hablando de todo, de la construcción que no afecte, de los materiales que utilizamos, de los sistemas de tratamiento de agua, de dónde viene el agua, cómo la vamos a aprovechar, estrategia de permanencia en el territorio, o sea, la población campesina va a permanecer si hay condiciones para que permanezca. Los jóvenes lo que quieren es irse a la ciudad. Entonces, ¿cómo abrimos posibilidades? ¿Cómo formamos y capacitamos a población local para que sean los guías? Cómo varios jóvenes están trabajando la guadua en Tacuara y se ven oportunidades laborales también que les permiten permanecer en el territorio, ¿no? La planeación y el ordenamiento territorial, gobernanza del territorio desde las comunidades locales. Y aquí yo tenía una lista de lo que es el proceso de diseño. Tenemos que observar, analizar todos los elementos que hay acá en el lugar. Por ejemplo, ya en un territorio estamos hablando de espacios públicos y espacios privados. Cómo esos espacios públicos son cuidados y protegidos por el bien común, pero cómo desde lo privado también lo estamos haciendo. Y cómo hacemos que aquellos que no lo estén haciendo también lo hagan a su manera, ¿no? Eso es parte de el deseo y las necesidades de los residentes, y son muy variables, son muy diversas. Cómo las entendemos y cómo podemos satisfacerlas. Aquí hago un paréntesis a nivel de los conflictos, de la resolución de conflictos y las necesidades. Un conflicto se genera porque quienes están involucrados no han podido ver la necesidad que tiene el otro. Si entendemos la necesidad del otro, solamente a lo mejor es que necesitas atención. Yo te digo, Cris, yo reconozco esto, y se acabó el conflicto, ¿no? Si llegamos a entender eso, podemos avanzar con un montón de cosas y en estas necesidades, ¿qué es realmente una necesidad de subsistencia y qué es un deseo de querer vivir en forma más confortable? Es diferente. Tener un plan básico, un concepto, hacer las zonas, o sea, zonificar. Y en la zonificación, sí, aquí lo que yo veo es que frente al turismo que cada vez va a llegar más, tenemos que establecer un plan de acción y un manejo del turismo. La idea, y lo estamos gestionando con un CAICA, una caseta, un centro de información ambiental. Esto podría estar abajo
en la chocha, donde inicia, o en el puesto de salud donde inicia el DRMI, pero queremos iniciar con algo pequeño donde tengamos la capacidad de manejar y de asegurarnos que va a funcionar. Nosotros sabemos que aquí, si hay recursos o si no hay recursos, nos turnaremos, haremos cualquier cosa, pero lo sacamos adelante. Entonces se piensa entre Zafra y Doara, un espacio de ahí para acá, tener esta caseta de información ambiental. ¿Quién gestiona o sea, quién pone los recursos para tener una persona ahí? ¿O esto es algo que se va a hacer desde ustedes privado o el gobierno va a poner esa? Seguramente el gobierno no va a hacer nada. Yo estoy gestionando recursos para hacer el portal, la caseta en Francia y un proceso de encuentros entre vecinos para poder definir qué, dónde, cómo, y un proceso de formación para guías, custodios, de manera que haya formación, que lleguemos a acuerdos. O sea, el proyecto no dice, no está atado, está posibilitando todas estas condiciones para que luego lleguemos a acuerdos. Yo creo que en su momento tocará cuadrar con Cornare. Ya hay esta experiencia del Caica en el río Melcocho, y esto fue algo que Lorena, Sergio y yo propusimos hace más de 6 años acá, y ellos institucionalizaron. Y acá el alcalde de turno, Abad, no nos paró bola, pero a Cornare le quedó rondando y lo pusieron en práctica. Entonces, ¿qué Caica podría ser un piloto de hacer una planeación colectiva? Sí, Podría ser como así lo veo yo. empezar a hacer un Porque no es solamente el Caica, o sea, no es lo físico que va a haber en un lugar X, es que entramos o la gente entra a dónde, para qué. Lo que estamos viendo, los que vivimos acá más tiempo y con una visión de bien común, no es un cuento de que uno quiera que venga más gente para ganar más plata. Estamos viendo que viene gente. Queremos incidir en esa gente, sensibilizarla. Que si vienen acá al ashram a meditar, o si vienen a un curso en Solunagua, o a comprar una artesanía en el mercadillo, se hagan la visión de cómo un grupo de personas en un territorio vive más en pacto con la naturaleza, con una propuesta educativa, lo que fue Bosque Escuela Caribá, Semilla Caribá, o sea, que se lleven el paquete entero, ¿no? De ahí incluso que nació el documental que hizo Alén, mi hijo, en conversaciones con Chris, porque yo le decía a Chris, aquí llega tanta gente influyente, pero están meditando un par de días, se van y no se pillaron nada de lo que ocurre en los alrededores. Nos interesa que sí se la pillen, ¿no? Porque a través de esas personas empezamos a generar un cambio en sus mentalidades, no solamente en relación con el territorio, sino de que sí es posible vivir diferente. Y necesitamos que todos, donde estemos, empecemos a vivir distintos, ¿no? En forma más consciente, darnos cuenta de que lo que hagamos tiene consecuencias. Y cómo podemos disminuir y pasar de ser parte del problema a ser parte de las soluciones. A mí me queda mucho mejor ser parte de las soluciones que de los problemas.
Eso no quiere decir que hacemos todo perfecto y maravillosamente. No, también metemos las patas, pero no son intencionadas por lo menos. Tanto a nivel social, no estamos metiéndole el dedo en la boca al campesino para aprovecharnos de ellos. Queremos aprender de ellos, queremos fortalecerlo, empoderarlo y que todos salgamos adelante, sobre todo las familias que uno ve los pelados perdidos, o sea, lo único que quieren es irse a la ciudad y van, dan el bote y se devuelven, pero ya no quieren coger ni el machete ni la pala, ya están en la motico. Bueno, es parte del proceso, pero si entre todos podemos generar otras alternativas, cosas diferentes, ¿no? A nivel de lo público y lo privado. Esto es súper importante. Nosotros vivimos en el Darién 10 años, a media hora, 3/4 de hora de la costa donde llegaba el turismo, y hubo momentos que tuvimos que parar y cerrar la subida a la quebrada y a la reserva Sazarrí, porque nos subían 150, 200 personas diarios. O sea, toda la gente que estaba entreganada en San Pacho y sus alrededores, después de 2, 3 días tomando sol y bañándose en el mar, se aburren y toda la gente que tenía lugares turísticos, no, pues suban a la reserva. Claro, era el paseo, pero cuando un paseo se vuelve que unos van interesados en la propuesta de vida que teníamos, otros van a ver, vamos a ir a ver estos locos, qué onda, y otros van chupando guaro en el camino y tirando las botellas en la quebrada. Eso se nos volvió un cuento muy tenaz que tuvimos que decirle a todo el mundo, no mande más gente, solamente vamos a recibir grupos de personas, tienen que reservar con anterioridad y tienen que ir desde aquí abajo con guías que nosotros formamos y capacitamos con pelados locales. Y suben, si pasan todo el día arriba, entonces la alimentación y les damos el tiempo y todo. Pero llegamos en momentos que entre Sergio, Betty y los demás nos teníamos que repartir con grupos de 20, 30 personas para podernos pasear en el sitio donde vivíamos entre las casas, porque teníamos 100 personas en un mismo momento, ¿no? Eso no queremos que pase, ya tenemos la experiencia, es muy fácil que ocurra, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos una capacidad de carga para que entre un cierto número de personas? ¿Cómo diversificamos los puntos de interés y las actividades que puedan desarrollar para que alguien venga y esté de 10 a 12 en un taller de alfarería, de barro, con Ana y Ángelo por allá arriba en Doara? Y entonces cuando ya vengan a bañarse al charco, los otros van a estar haciendo otra actividad y va a haber senderos interpretativos donde van a poder tener reconocimiento de las especies en el bosque, o los que están interesados en bioconstrucción, o vienen a las 4 a hacer yoga. Así nos estamos pensando nosotros un cuento, y que en la medida que nos logremos organizar, el potencial que tenemos juntos es gigantesco, es súper, súper poderoso. El lugar se da, quienes hemos llegado, tenemos el interés y la disposición y queremos involucrar a toda la población que lo desee. Tampoco podemos presionar a nadie, pero ¿de qué manera podemos generar un desarrollo diferente y sustentable y regenerativo acá en el lugar? Bueno, yo creo que por ahí quedamos, porque, o sea, todo lo otro implica harto camello. Aquí viene, por ejemplo, el análisis del lugar, el punto 2.
Nos toca hacer mapas, límites, los tamaños de los predios, quiénes son los vecinos, los ríos, cómo se mueve todo, el asunto de las carreteras, la topografía, los mapas de nivel, las pendientes, las orientaciones, la inclinación del sol, los vientos, si son perjudiciales o deseables, el clima, las temperaturas, los microclimas, tipos de suelos, la hidrología. A nivel visual, queremos en algún lugar que tengamos un mirador y trazamos un sendero hacia ese lugar y que va a tener, cualquier persona que venga se tiene que anotar y va a ir con un guía. No van a ir solos. No van a ir solos que, ay, ahí hay una orquídea, me la llevo para la casa. No. es como eso, ¿no? Poder... Y bueno, hay un sinnúmero de aspectos a considerar, así que nos queda harto camello para poder desarrollar juntos. Pero sí, es necesario y se puede. O sea, yo creo que lo podemos hacer, las condiciones que tenemos aquí son muy propicias. La gente que ha llegado, sintonizamos con cosas afines. Y sí, yo veo que prima el bien común a lo individual, sin desconocer que todos necesitamos un sostenimiento económico, que en eso sí hemos sido muy malos, porque somos de mucho corazón y de muchos sueños, un sostenimiento económico que nos permita tener la tranquilidad para poder hacer otras cosas juntos. Entonces, cómo a través de este concepto que podemos definir entre todos, nos va a fortalecer y consolidar también lo que cada uno está haciendo para sostenerse económicamente, ¿no? O sea, aparte de la caseta, en un segundo año se plantea una tienda comunitaria al lado de la caseta, donde los productos y servicios que se ofrecen acá en la cuenca se puedan comercializar. Y estamos hablando de un certificado de confianza, ya incluso con un logo y todo un concepto. Cuenca del Arenal, no, Río Arenal, cuenca de vida. Que puede ser un sello de confianza que diga el producto y los servicios que tienen esto es porque se está conservando, se hace en forma sustentable, y respeta tales y tales parámetros. Entonces no necesitamos una certificación que venga alguien de afuera a decir que esto es orgánico. Nosotros podemos certificar y generar un concepto que la gente diga, wow, yo compro este producto, incluso puede que no sea 100% orgánico, porque para llegar al orgánico es un proceso. Pero demostrarle a la gente que somos una comunidad que estamos en eso, es para el público interesante. Es formativo, educativo, y para las personas que viven aquí se abre un mundo de posibilidades para quedarse aquí y no irse. ¿Tan, tan? Me acaba de ocurrir una cosa, y es que podemos mandarle, nosotros siempre a todos que vienen acá hacemos un grupo de WhatsApp y se manda pues unas cosas de valor pues, muy chéveres ahí. Entonces voy a mandar aquí, mandemos el video de la ley y miremos a ver qué más. Puede ser también el portafolio que existe. Claro. Pero antes de que venga.
Porque si El video sería bueno antes porque vienen como con la inquietud y van a venir también como preguntando y tratando de pillarse cosas. Lo del portafolio, yo creo que es parte de lo que tenemos que seguir discutiendo. Pero ahí le podemos mandar a mucha gente que viene Ajá. haciendo lo que vos decís, que me parece importantísimo, pues que la gente entienda la cuenta. Pues. Sí. Entonces aprovechemos eso. No, pues si tienen ese medio, muy bueno para utilizarlo. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos un nuevo campamento en abril. También se les puede anunciar a la gente. Pues súper directo, ya estás en la casa, encantado. Claro. Y muy pues enfocados, pues yo sí tengo súper claro lo de pues los mega claros, no es que la gente me venga para acá, sino que en otras partes se reproduce. Claro. O sea, de hecho, aquí parte de esto, aquí llega mucha gente y quisiera venirse para acá. Incluso cuando estuvo funcionando Bosque Escuela Cariba, nos pillamos de como 3, 5 familias que andaban buscando dónde quedarse, salían de Medellín para meter a sus hijos en la escuela. Y nosotros dijimos, no, nosotros no aceptamos niños de afuera. O sea, nosotros respondimos a una necesidad y nos pusimos a educar a nuestros hijos en comunidad. Eso no es que hayamos montado una escuela para que vengan pelados de afuera, ni siquiera pago, digamos, no nos interesa. Pero seguro va a generar mucha curiosidad entre más cosas. Claro. La gente va a parecer una maravilla, ¿no? Claro, pero ¿qué se ha dado? Gente que quiere, que le encanta todo esto y que, sobre todo extranjeros que tienen el poder adquisitivo, llegan a este lugar y dicen, no, hijo de pucha, con este clima, esta gente, este río, yo me quiero quedar aquí, ¿no? Ya no hay donde comprar tierra acá y hemos servido de puente para la compra de otras tierras en San Carlos desde pandemia, y en un valle ya llevamos 800 hectáreas. Entre lo que tienen amigos por herencia que están conservando y reforestando, Sergio y Eli, que ustedes fueron a... Ah, no, ustedes no alcanzaron a visitar a Sergio y Eli. Estuvieron, sí, de Cagua. Estuvieron donde Camilo, que hace parte de Change the World, y nosotros. O sea, este es como el ejemplo que se puede reproducir en otros sitios, ¿no? Que no es copiar, es inspirarse en lo que aquí hizo o viene haciendo un grupo humano, y que los que se junten en otro lado pueden generar propuestas similares, ¿no? A nivel productivo, en bioconstrucción, asociativo, con la población campesina local, y eso es sin duda una propuesta de desarrollo que podemos, yo le digo tipo hongos, o sea, como mushroom que se empiece a generar por todos lados, ¿no? Bueno, ahí estamos en esa. Vamos a la fase de análisis todavía. Ajá. Y la idea fue que uno ve, pues uno producto de todo esto, muy importante para mí es la cartillita. Pues cartillita tipo una yoga de plastilina. Donde salga, pues porque mira, es que las leyes no se cumplen porque no se conocen. Yo creo que si todo el mundo acá tiene una cartillita, pues que sí tiene, pues, donde se explique pues las leyes que según la ley se dice nos apoya todo lo que, toda la visión que tenemos pues. Creo que puede ayudar. Leyes o cosas que consideramos que son necesarias. O sea, no tiene que ser, no hay que... Yo soy enemigo de las leyes, porque muchas veces las leyes las montaron
con ciertos intereses también. Entonces, frente a eso, es ver qué está a tono con lo que se considera de una visión común y conciliadora y cómo avanzamos ahí en eso, ¿no? Y claro, hay montones de cosas que queda por hacer, desde el manejo de residuos. O sea, el campesino no te baja nunca una bolsa de basura acá, la quema o la entierra. Y eso no hay que ir a la casa a decirle, pero usted es bruto o qué, no. Tenemos que tomarlo desde otra perspectiva y ver cómo lo resolvemos y plantearle alternativas, y irnos en convite tal vez casa por casa, cuadrando cosas, con mucho tino y antenas sociales de no hacer que nos vean que le estamos invadiendo su espacio privado, etc. Es complejo y hay que ir despacito. Claro. Sí. Pero mira, están pasando muchas cosas. Por ejemplo, yo ahora vengo de 3 semanas que estuve en el Meta, Boyacá, Cundinamarca, en Bogotá, en universidades, en eventos. Estamos en conversaciones con la Federación de Productores de Papas, 100.000 productores, para montar un proyecto piloto en Gachantibá, en Boyacá, de papas nativas orgánicas. O sea, si nos metemos ahí, hermano, en un proceso de transición y regeneración, es que luego incidimos a 100.000 productores de papa, ¿no? Maravilloso. O ya el trabajo que venimos haciendo con la Universidad de Oldenburgo en Alemania, en la maestría con energías renovables, nos aprobaron un nuevo proyecto y durante 3-4 años vamos a estar entre la Universidad de Ghana, en África, de energías renovables, con la Universidad de Oldenburgo, y aquí nosotros invitamos al GEA, que es el Grupo de Energía Alternativa de la Universidad de Antioquia, a ser parte de esto, intercambiando experiencias de energía renovable a pequeña escala con comunidades, porque aquí se vienen desarrollando en forma remota y virtual estudios y tesis de gente de todo el mundo que utilizan la cuenca del río Arenal como ejemplo de caso. Entonces, en estos momentos acabamos de conversar con la gente del GEA, no solamente por el proyecto en el que estamos involucrados, sino que la posibilidad que el Grupo de Energía Alternativa de la Antioquia monte su laboratorio vivo en el Centro de Inspiración Sol Lunagua, para que veamos todos estos prototipos que tienen en el taller funcionando y que estudiantes de todo el mundo estén vía remota, cambiando los parámetros, etcétera, y haciendo estudios sobre energías renovables acá en la cuenca. Y la posibilidad de montar turbinas, montar una serie de cosas, hasta vender energía a pequeña escala a la red. No, pues genial. Y eso ya está pasando. Papá, sugiero que se haga papa para acá local y que exportemos el producto, insisto. Porque es que yo creo que esto acá agrícola, pues yo no sé, yo no veo esto acá. No, lo que sea es a muy pequeña escala. No, para nada, no. Ni o sea, la producción aquí primero, si logramos planificar una producción de pan coger, de autoconsumo dentro de la cuenca, y si hay algo de excedente, Jaleo lo vende contento, porque él sabe que eso vende, ya lo tenemos hablado, maravilloso, pero que no tengamos que traer la cantidad de cosas que estamos trayendo de afuera. Y eso sí, a la escuela de economía. Es que la formación es clave y el montaje de experiencias concretas. Que uno vea que la cosa va. Ahí vamos.
quería sacar esa tierra, él decía, yo no quiero monocultivo, porque tenía como ese salón lleno de maíz. Ujú. Entonces, no, como que empezó a colocar varias plantas, porque él pensaba que tener todo esto lleno de maíz ya era un monocultivo. Ajá. Cuando realmente, no, es muy poquito. Esto siquiera te va a alcanzar para comer. Claro, el sustento. Y es que nuestra capacidad de ver lo que significa un monocultivo nunca lo hemos visto. Son exposiciones, yo lo voy a ir al pueblo lleno de un solo recto, y eso nunca se va a hacer acá, ni siquiera la condición de la ciudad te lo va a permitir. Pero sí se necesita, pues, esto de producir, como para no seguir trayendo de afuera. Sí, yo creo que Y producción, o sea, mira, aquí en el bosque, el 90% de los medicamentos salen del bosque tropical. O sea, aquí, ¿cuánta planta no hay que nos podría curar de cantidad de enfermedades y no tenemos idea? ya por fin Diana hizo lo más distinto del mundo, que es con la frutica de papaya. Azaí, una salsa, pero te la vamos a buscar el video, le dijo a ella que llega primero, pues no, es una cosa increíblemente deliciosa. Súper. Todo eso, Ofrenda de la selva. productos promisorios del bosque que a pequeña escala, no se trata de que vamos a ordeñar y vamos a extraer todo, a pequeña escala y con valor agregado, es eso, con valor agregado. Y si aquí llega la gente, que se venda aquí, que no tengamos incluso que sacarlo para afuera, eso es lo ideal. Bueno, ahí vamos. ¿Cómo? En nuestra otra parte de los contigo, que ya son las 8:30. Pensemos la fase 2, claro. La quitamos, nos planteamos en la estrategia. Sí, Estaba pensando, claro, que lo hiciéramos participativo, pero pues claramente sí, claro, no. No, pero es que eso tiene que ver fase 2, todo eso. Y claro, pensemos pues eso que te digo, de que podemos mandarle a todos los que vienen a los retiros todos los fines de semana. Y sí, cierto, pues como lo que más yo viste que me inspiró muchísimo, es que sí, pues como que está aprendiendo mucho el turismo regenerativo y transformador. Pero ahora veo que la cosa es ejemplo de comunidad. Y eso es la misión de eso, es un ejemplo, un referente de organizarse por comunidad. Sí, y ahí vamos y vamos bien. O sea, no todo es color de rosa y son, o sea, yo siento, por ejemplo, con todo esto que transcurrió en la carretera, el hecho de que podamos sentarnos y seguir hablando y definiendo cosas y mirándonos a los ojos, eso es maravilloso. O sea, sobrepasar esas tensiones, todos aprendemos y todos nos conocemos. Y yo creo que a todo el mundo le queda la impresión, bueno, yo creo que incluso doña Olga, ella se siente mal porque llegaron y tiraron la máquina, ¿no? Y lo ha expresado. Entonces es ese conocimiento. Es interesante y son esos procesos que son largos. Nosotros, les cuento así una historia corta. Cuando nosotros vivimos en el Darién, creamos una escuela, llegamos a tener más de 30 pelados en la escuela. Y el alcalde decía que no había suficientes niños como para crear una escuela. Entonces, iban profes del Instituto Micael, de la Educación Waldorf, y se iban a vivir con nosotros, tenían techo, tenían comida y trabajaban voluntarios de profes. Conseguimos recursos para construir una escuelita, un salón. Y nosotros planteamos que fuera circular y con hoja de palma.
los padres insistían en que eso no iba a durar nada y que tenía que ser con bloques de cemento y con eternillo o con zinc. En vista y considerando que no llegamos, o sea, ellos no nos copiaron, se hizo la escuela con bloques de cemento y con zinc. Durante un año, todas las reuniones de profesores las citábamos al mediodía. Y las señoras gordas de sudar, que al finalizar el año y cuando conseguimos más recursos, ellos fueron los primeros en decir de qué manera diferente tenían que ser las estructuras para los estudiantes. Nos empezaron a quedar niñas de 12 y 13 años embarazadas. Vimos el problema de acoso sexual, de incesto, una vaina tenaz. Y aun cuando la cultura afro es muy sexual y muy sensual, hablar del tema era tabú completamente. Entonces, las compañeras del grupo, Luisa, Betty, Andrea, a ver cómo hacían con las mamás para que se dieran las conversas, siempre esquivaban y no había modo de conversar al respecto, ¿no? Las mujeres tenían las ganas de montar un equipo de fútbol femenino. Y entonces montaron un equipo de fútbol y las compañeras del grupo hicieron parte de ese equipo. Y fue entrenando y jugando a la pelota y yendo a las veredas que se generó la confianza para poder empezar a hablar de estos temas. ¿Ya? Entonces, mira que muchas veces no podemos ir directo al propósito, nos tenemos que dar la vueltecita, pero podemos llegar y hay que actuar estratégicamente. Y nosotros tenemos experiencias en eso, o sea, no, uno puede ir súper acelerado y saberlas todas y verlas claritas, y qué sacas si vas a llegar solo y el resto de la gente quedó atrás. Entonces, toca ir a paso de tortuga a veces, otro un poquito más rápido, pero avanzar en estos propósitos. Y claro, tenemos que, o sea, si para uno, si uno analiza su proceso de cambio en la vida, ha sido todo un proceso, hacerles ver a alguien que ni siquiera nunca se cuestionó por qué había que cambiar, es complejo. Pero ahí vamos. Bueno, súper. Yo voy para Convite arriba en el camino, que ahí ahora tenemos otro cuento. Daisy quiere montar también carretera para arriba. Daisy. Pero ya un camino me dijo pues chiquito. Sí, ¿no? Pero ella también está pensando en una plaquita huella, ojalá para que llegue moto. Y estamos ahí resolviendo un problema de erosión tenaz que hay. O sea, un canelón que ya se armó cantidad de... poniendo orillos para desaguar y evitar eso. No, pues aquí hay harto para entretenerse. Pero no quiero enseñar el momentito. Hoy está contando. No, gracias. Yo voy para la casa.